Señal del tiempo del fin. El espiritismo moderno. Hemos visto que los muertos están inconscientes, sin que nada sepan de lo que ocurre en este mundo, ni pueden tener parte en lo que se hace debajo del sol. Desde que las hermanas Fox comenzaron con sus sensacionales golpeteos a mediados del siglo XIX, la comunicación con los espíritus es algo que ha ido en auge cada vez más. Los muertos no se pueden aparecer a los vivos según la Biblia. ¿Quiénes son entonces los que se manifiestan en los fenómenos espiritistas? El espiritismo en la antigüedad. ¿Cuál es la primera manifestación espiritista registrada en la Biblia? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Quién era esa serpiente? Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada Diablo, y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Queda claro que el primer espíritu se manifestó en el Edén, ¿y cuál es su origen? La pregunta es ¿cómo podemos identificar el espiritismo? ¿Cómo se desenmascara el espiritismo? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el momento en el que el profeta Isaías escribió esto, solo existía parte del Antiguo Testamento, el resto de la Biblia aún estaba por escribir. Las escrituras de esa época se dividían principalmente en dos grandes bloques. 1. La ley, la Torá, conocida también por nosotros como el Pentateuco. Y 2. El testimonio de los profetas, Naviim. Teniendo en cuenta esto, que el profeta nos refiere a la ley y al testimonio es una referencia clarísima a los escritos sagrados. Dicho de otro modo, el profeta nos está diciendo está de acuerdo con la Biblia, la ley y el testimonio de los profetas, ese mensaje no viene de parte de Dios, porque en Dios no hay confusión. ¿Cómo advierte Dios contra el espiritismo? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué otro tipo de adivinación muy corriente hoy día, también es condenado en la Biblia? Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo en los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Josías, en su reforma religiosa para reconsagrar el país a Dios, quitó todo tipo de vestigio de culto idolátrico, incluido lo que tenía que ver con el zodíaco. Es una práctica pagana condenada por Dios. Hoy consultar el zodíaco es conocido como el horóscopo. ¿Cómo es condenado el espiritismo? Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. El espiritismo en el Nuevo Testamento. 1. ¿Qué incompatibilidad menciona Pablo? No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. ¿Qué hizo Jesús a muchos endemoniados? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Aunque los demonios lo confesaron, ¿qué hizo Jesús?
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate, y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen?» ¿Cuál fue la actitud de los apóstoles hacia el espiritismo? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Este es un clarísimo ejemplo de congruencia. Muchos aseveran que los curanderos, o ciertos espiritistas, hacen magia blanca o brujería que viene de Dios. Eso es imposible. Aquí vemos que la muchacha con espíritu inmundo de adivinación hablaba bien de Pablo, y de Dios. ¿Por qué entonces echó Pablo al demonio de ella? Para evitar la confusión de los creyentes. El que ese demonio confesase a Pablo como siervo de Dios que anuncia el camino de salvación, no quiere decir que esté de acuerdo con ello, estaba diciendo una verdad. Eso tampoco legitima la actividad de adivinación condenada por la Biblia. A menudo me preguntan las personas si el fin justifica los medios, y la respuesta es obviamente no. Dios desaprueba toda superchería de adivinación, consulta a los muertos, echar las cartas, leer las manos, etc. Y aunque en esos lugares se hable de Dios, no quiere decir que eso venga de Él. Más bien se hace para que las personas se confíen y piensen que todo eso proviene de Dios, haciendo el engaño aún más sutil. ¿Qué se hizo con los libros de espiritismo? Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Si nos damos cuenta, la inmensa mayoría de timadores espirituales, que dicen adivinar el futuro, lo hacen a cambio de precio, ¿y qué precio? Llama al tarot al 906, teléfonos de tarificación especial, consultas repetidas y cada vez más seguidas, y el bolsillo vaciándose de dinero. Llega un momento en el que las personas se hacen adictas a la adivinación, no se atreven a dar un paso en la vida sin consultar con su adivino particular, sea astrólogo, echador de cartas, espiritista o curandero. ¿Qué ocurrirá en los últimos días? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Hay quien afirma que Cristo se manifiesta en las reuniones espiritistas. ¿Qué dijo Cristo al respecto? Entonces, si alguno os dijere: «Mirad, aquí está el Cristo», o «Mirad, allí está», no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: «Mirad, está en el desierto», no salgáis. O «Mirad, está en los aposentos», no lo creáis. ¿De dónde viene el espiritismo? Si el espiritismo es condenado por Dios, entonces ¿de dónde viene? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Efectivamente, Satanás no está solo, tiene un ejército de ángeles caídos a su servicio, que pueden hacer falsos milagros y aparecer suplantando a personas muertas en las sesiones espiritistas. Es la única fuente alternativa a Dios para fenómenos sobrenaturales. ¿Cuán poderosos son los ángeles? Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
En este texto se nos indica que los ángeles son fuertes y poderosos, independientemente de si siguen siendo fieles a Dios o no, y que son superiores a los seres humanos, por lo que tienen capacidades de las que nosotros carecemos e ignoramos. ¿Cuántas clases hay de ángeles? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Queda bíblicamente definido que existen dos grupos distintos de ángeles. Por un lado los que permanecieron a Dios, y por el otro, los que siguieron a Lucifer en su rebelión. ¿Cómo se disfraza Satanás? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás y sus ángeles tienen la capacidad de disfrazarse y aparentar lo que no son, por eso pueden simular a alguien que ya está muerto en una sesión espiritista, e incluso describir detalles íntimos que son conocidos por muy pocos. No olvidemos que nos observan continuamente. ¿Puede Satanás hacer milagros? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Satanás conoce muy bien las leyes de la naturaleza, mucho mejor que nosotros. Puede simular que hace milagros como un prestidigitador. Imaginemos que en el siglo XVI aparece un científico moderno con un aparato de televisión. Muy probablemente habría acabado en la hoguera por brujería, por haber metido dentro de esa caja a las personas encantadas. Ahora nos daría risa, porque sabemos que científicamente tiene una explicación. Lo mismo sucede con Satanás y sus milagros. No olvidemos que Satanás y sus ángeles son poderosos y creados superiores a los seres humanos, por lo que tendrán conocimientos y capacidades que nosotros ignoramos, y cuya realización nos parecen auténticos milagros. El papel del espiritismo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Los predicadores populares no pueden resistir con éxito al espiritismo. Maranata, el Señor viene. La doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Si se admite a los muertos ante la presencia de Dios y de los santos ángeles, y se les da el privilegio de disponer de un conocimiento muy superior al que antes poseían. La declaración "no hay muerte, no hay muertos" no pertenece al espiritismo moderno, sino que viene desde el principio de la historia humana, desde el Edén. El espiritismo moderno y las formas de la brujería antigua y del culto idólatra, por tener todos la comunión con los muertos como principio vital, se basan en aquella primera mentira mediante la cual Satanás engañó a Adán y a Eva. No moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, seréis como dioses. El antiguo sistema de la magia es, en realidad, el mismo que ahora se conoce con el nombre de espiritismo moderno. Satanás halla acceso a miles de mentes presentándose bajo el disfraz de amigos desaparecidos. Las sagradas escrituras declaran que los muertos nada saben. Sus pensamientos, su amor, su odio, han perecido. Los muertos no se comunican con los vivos. Pero fiel a su antigua astucia, Satanás emplea este recurso a fin de apoderarse de la dirección de la mente. Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 27. Éfeso. La doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Si se admite a los muertos ante la presencia de Dios y de los santos ángeles, y se les da el privilegio de disponer de un conocimiento muy superior al que antes poseían, ¿por qué no podrían regresar a la tierra para iluminar e instruir a los vivientes? ¿Cómo pueden rechazar los que creen que los muertos son conscientes lo que les llega como luz divina transmitida por medio de espíritus glorificados?
Este es un canal que se considera sagrado, por cuyo medio Satanás obra para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes aparecen como mensajeros del mundo de los espíritus. Mientras pretende poner a los vivos en comunicación con los muertos, el enemigo ejerce sobre sus mentes su mágica influencia. La historia de la redención capítulo 57. El espiritismo. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán, y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos capítulo 37. El conflicto inminente. Satanás puede invocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchos se enfrentarán a los demonios que personificarán a los amados o a los amigos diciendo las más prejuiciosas locuras. Estos visitantes llamarán nuestros sentimientos calurosos y harán milagros para sostener sus exigencias. Tenemos que estar preparados para encontrarles con la verdad de que los muertos no saben nada y que los que se manifiestan de esta manera son espíritus de demonios. Conflicto de los siglos. Capítulos 608,616. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando el dominio de los demonios. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto el camino al espiritismo y la teosofía, formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Al par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de este poder misterioso. El evangelismo. Capítulo 18. El trato con la falsa ciencia, los cultos, los ismos y las sociedades secretas. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis, por vosotros mismos, que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Fin. Cristo viene pronto. Que Dios nos bendiga. Te invito a que te suscribas a este canal y veas nuevos videos interesantes para tu vida personal con Dios.